Bienvenidos a la segunda videoclase del curso de Física 3 para la enseñanza de las ciencias naturales en su unidad número 5. El contenido que veremos en esta unidad inicia discutiendo un poco la segunda ley de la termodinámica. Después veremos la definición del ciclo de Carnot. Hablaremos un poco de la entropía con magnitud física. Y luego haremos una breve interpretación microscópica de la entropía. Los objetivos de aprendizaje de esta unidad son los siguientes. En primer lugar, aprenderemos cómo la segunda ley de la termodinámica establece límites sobre la eficiencia de motores y del coeficiente de rendimiento de los refrigeradores. En segundo lugar, aprenderemos también cómo efectuar cálculos con el ciclo de Carnot, ideal para motores y refrigeradores. Y además comprenderemos qué se entiende por entropía y cómo se utiliza este concepto para analizar los procesos termodinámicos. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley establece que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que se absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y se convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en el que inició. ¿Qué significa este enunciado que fue establecido por Kelvin Planck? Es lo que vamos a discutir en los siguientes minutos. En un diagrama que se presenta acá, pues se está estableciendo que la primera ley de la termodinámica niega prácticamente la posibilidad de crear o destruir la energía. Sin embargo, la segunda ley que estamos viendo en esta unidad, limita la disponibilidad de la energía y las formas en las que puede usarse y convertirse. En el diagrama que ustedes están observando al lado derecho, pues lo que indica que una máquina que trabaja entre dos focos, el foco caliente a la temperatura T1 y el foco frío a la temperatura T2, es absolutamente imposible, está absolutamente prohibido que una máquina que trabaja entre estos dos focos pueda convertir todo el calor que recibe del foco caliente en trabajo. Una de las consecuencias de la segunda ley de la termodinámica es que también es imposible extraer calor de una fuente fría y elevarla a una fuente caliente por el simple trabajo de una máquina intermediadora. Es decir, no es posible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Esta última expresión es lo que conocemos como el enunciado de Clausius. Ciclo de Carnot. De acuerdo con la segunda ley, ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Cabe preguntarnos, ¿qué tanta eficiencia puede tener una máquina dado dos depósitos de calor a temperaturas TH y TC? En este esquema trataremos de explicar lo que arriba se dice. Fue el físico francés Sadi Carnot quien contestó esta pregunta en 1824 cuando desarrolló una máquina térmica hipotética con la máxima eficiencia posible que fuese congruente con la segunda ley. El ciclo de esta máquina es lo que conocemos justamente como el ciclo de Carnot. Y eso se explica brevemente en este diagrama. Si tenemos una sustancia termodinámica trabajando en un cilindro con una pared móvil, entonces en el punto A vamos a tener la sustancia termodinámica a una determinada presión y un determinado volumen. En este punto tenemos una transferencia cero de calor y el fluido comienza a expandirse para hacer trabajo. Luego, si a ese fluido le inyectamos calor, entonces obviamente el cilindro, el pistón, se va a expandir haciendo trabajo sobre el medio. En este caso vamos a tener un trabajo positivo.
Y luego, una vez que ha alcanzado su máxima expansión, el cilindro va a mantenerse con una transferencia de calor igual a 0 y una transferencia de trabajo negativa. Luego, en el último paso, cuando el pistón comienza a comprimirse, pues entonces se hace trabajo externo sobre el pistón y el ciclo se completa. En la gráfica de en medio están las corridas del ciclo de Carnot. Son justamente dos isotérmicas entre dos corridas adiabáticas. En la primera corrida isotérmica, la sustancia termodinámica recibe calor, mientras que en la segunda corrida isotérmica, en el ciclo de Carnot, la máquina entrega calor. Se puede calcular la eficiencia térmica de una máquina ideal de Carnot donde la sustancia de trabajo es justamente un gas ideal, es decir, cumple con las condiciones de un gas ideal. Para la expansión isotérmica de A a B tenemos justamente que la diferencia de la energía interna entre estos dos puntos es igual a 0 y QH es igual al trabajo W realizado por el gas. En este caso, y según el texto lo deduce, el calor es prácticamente igual al trabajo y se puede calcular como el producto del número de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura de la fuente caliente, por el logaritmo del cociente entre ambos volúmenes, en el punto B y en el punto A. De forma similar, durante la compresión isotérmica, vamos a tener que nuevamente el calor que se entrega a la fuente fría es igual al trabajo realizado y esto se calcula como el producto del número de moles por R, la constante universal de los gases, por la temperatura de la fuente caliente por el logaritmo del cociente entre el volumen final y el volumen inicial. Al darle vuelta a estos volúmenes, entonces tenemos un valor negativo para el calor, es decir, el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Para este ciclo completo, la eficiencia de la máquina de Carnot es igual a 1 menos el cociente entre la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente. Este resultado indica que la eficiencia de una máquina de Carnot solo depende de las temperaturas de los dos depósitos de calor entre los cuales trabaja la máquina térmica. Ninguna máquina puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opera entre las mismas dos temperaturas. Este es el principio básico que establece la segunda ley de la termodinámica. Es decir, todas las máquinas de Carnot que operan entre las mismas dos temperaturas tienen exactamente la misma eficiencia, sea cual fuere la naturaleza de la sustancia de trabajo. La ecuación que expresa la eficiencia de una máquina de Carnot establece un límite superior para la eficiencia de una máquina real. Y para maximizar este límite y la eficiencia real de la máquina, los diseñadores deben hacer que la temperatura de admisión TH sea lo más alta posible y la temperatura de escape TC sea lo más baja posible. Entropía. La entropía es una medida cuantitativa del desorden o de la dispersión de energía en los sistemas termodinámicos. Introduciremos el símbolo S para la entropía del sistema y definimos el cambio infinitesimal de entropía diferencial de S durante un proceso reversible infinitesimal a la temperatura absoluta T de la siguiente manera. El diferencial de entropía de S es igual al diferencial de calor de Q entre la temperatura a la cual funciona o se encuentra el sistema.
Si agregamos un calor Q durante un proceso isotérmico reversible a cierta temperatura absoluta T, entonces el cambio en entropía total, delta S, será igual a la entropía final menos la entropía inicial y estará dado por la siguiente expresión. El delta S es la diferencia entre las entropías inicial y final y es exactamente igual a la cantidad de calor transferido entre la temperatura. Por otra parte, la entropía tiene unidades de energía divididas entre unidades de temperatura. En este caso, la unidad de entropía en el sistema internacional será de 1 Joule por Kelvin. Entropía en los procesos reversibles. Podemos generalizar la definición de cambio de entropía para incluir cualquier proceso reversible que lleva de un estado a otro, sea este isotérmico o no, representando el proceso como una serie de pasos reversibles infinitesimales. Sumando, en este caso realmente vamos a integrar los cocientes de Q sobre T para todo el proceso. Tenemos entonces que la variación de entropía es la integral del punto inicial al punto final del diferencial de calor entre la temperatura. Cabe preguntarnos entonces, ¿qué procesos reversibles se efectúan en un motor de gasolina, por ejemplo? ¿Y por qué son reversibles? ¿O por qué más bien son irreversibles? La entropía en realidad es una medida del desorden de un sistema en un estado específico y depende solo del estado actual del sistema, pero no de su historia. Lo que importa es un proceso termodinámico, no es la entropía absoluta S, sino la diferencia de entropía entre los estados inicial y final. Puesto que la entropía es solo función del estado del sistema, también podemos calcular cambios de entropía en procesos irreversibles, es decir, aquellos procesos que no se encuentran en equilibrio. El cambio de entropía total en un ciclo cualquiera de una máquina de Carnot es cero. Es decir, la integral del dq sobre t tiene que ser exactamente igual a cero en un ciclo completo. Cuando un sistema experimenta un proceso reversible que lo lleva de un estado A a cualquier otro estado B, el cambio de entropía del sistema es independiente de la trayectoria. Ahora hablaremos de la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Y establecemos que no es posible un proceso en el que la entropía total disminuya sin que se incluyan todos los sistemas que participan en el proceso. El aumento de entropía en todos los procesos naturales irreversibles mide el aumento del desorden o la aleatoriedad del universo asociado con este proceso. Ahora vamos a interpretar microscópicamente qué significa la entropía. Para cualquier sistema, el estado macroscópico más probable es el que tiene el mayor número de estados microscópicos correspondientes, el cual es también el estado macroscópico con el mayor desorden y la mayor entropía. Si W es el número de posibles estados microscópicos para un estado macroscópico dado, entonces puede demostrarse que la entropía S de un estado macroscópico viene dada por la ecuación de Maxwell. S es igual a K, la constante de Maxwell, por el logaritmo de W. Esta es justamente la ecuación de Boltzmann de la entropía microscópica y la que hizo famoso a este físico.
En la práctica resulta difícil calcular W. Recuerden que en este caso W no es el trabajo, sino el número posible de estados microscópicos de un estado termodinámico determinado. Por lo que la ecuación de Boltzmann solo puede usarse para calcular la entropía absoluta de ciertos sistemas especiales. Interesa entonces calcular los cambios de entropía mediante esta relación. El cambio de entropía o el delta de entropía es igual a la entropía final menos la entropía inicial, y esto es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de W en el estado 2 menos la constante de Boltzmann por el logaritmo de W en el estado 1. Haciendo una pequeña operación de álgebra, nos queda que la variación de la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de W2 entre W1, siendo estos los estados microscópicos del sistema. Si por ejemplo echamos una gota de tinta en agua, observaremos cómo se propaga hasta teñir toda el agua. Lo que jamás veremos es que las partículas de tinta se reúnan de nuevo en una gota de tinta separándose del agua. Cabe preguntarnos por qué. Hemos utilizado la física universitaria de Sierens and Szymanski en el volumen 1, 13ª edición de Pearson, 2013, capítulo 20. Y por supuesto, los textos complementarios. Eso es todo por ahora. Nos encontraremos en la siguiente videoclase. Muchas gracias por su atención.